Saludos, preciosos estudiantes. Voy aquí a hacerles una explicación de algunos de los ejercicios que están propuestos en la guía de trabajo, potencia y energía. Por tal motivo les solicito toda su atención y este video lo pueden reproducir cuantas veces sea necesario, de tal manera que los conceptos, los procedimientos les queden bien claros. Comencemos con este que dice que Santiago quiere ver cuántas veces puede hacer barras, es decir, levantar su cuerpo sosteniéndose de una barra. Si él pesa 50 kilogramos y se levanta a una altura de 50 centímetros, ¿cuánto trabajo realiza al hacerlo una vez? Y bueno, esto que aparece aquí, que dice datos, fórmula, procedimiento, es como decir un algoritmo o una guía para resolver los problemas. Sin embargo, no tiene que ser siempre así. Sin embargo, aquí hay alguna información. Por ejemplo, aquí la fuerza que aquí debe hacer este muchacho, esta fuerza, realmente este es el peso. Este es el peso. Es el peso. Y el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. La masa está aquí, que son 50 kilogramos. Por lo tanto, multiplicando masa por gravedad, 50 por 9,8 en el sistema internacional, esto me dará 490 newtons. Es decir, esta es la fuerza que Santiago debe realizar, es la fuerza. La altura, la distancia, entonces la altura está aquí en 50 centímetros. Sin embargo, recuerden que eh, las unidades deben ser homogéneas, por eso es que aquí está 50 centímetros, pero al hacer la conversión al sistema internacional da 0,5 metros. Esta es la información que tiene el problema. Vamos a usar la fórmula para calcular el trabajo. El trabajo se halla multiplicando la fuerza por su desplazamiento. En este caso la fuerza es el peso y el desplazamiento es la altura. Entonces al hacer la multiplicación sería 490 multiplicando por 0,5, aquí tengo newtons multiplicado por metros, me da como resultado 245 julios de trabajo. Y ese es el resultado para este ejercicio. Es decir, que la respuesta es de 245 julios de trabajo. Por otro lado, vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos que dice cuánto trabajo, pero cuando aplicamos una fuerza a un cuerpo, este se desplaza a una distancia de 7 metros. Y el trabajo realizado es de 15 julios. Noten la información que ahí da la distancia y da el trabajo realizado. Si la fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿cuál es la magnitud de dicha fuerza? Y hay que hacer un esquema pues, que represente esta situación. Por lo tanto, aquí tenemos una superficie, tenemos una fuerza que forma 30 grados con la horizontal. Esa es la incógnita. El problema informa que se desplaza a 7 metros y a la vez informa que el trabajo realizado ya se ha calculado o se conoce que es de 15 julios. Empleamos la expresión entonces que trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Entonces tenemos que de aquí despejando la fuerza F, pasamos a dividir D y pasamos a dividir coseno del ángulo. Aquí lo tenemos. Fuerza sería entonces igual a trabajo sobre distancia coseno del ángulo. Al hacer la sustitución, el reemplazo de la información, tenemos 15 julios de trabajo, 7 metros y el coseno de 30 grados. Hacemos la operación y esto nos va a dar 2,47 newtons, que sería entonces la respuesta de dicho ejercicio. En el siguiente ejercicio, la situación plantea la siguiente. Dice, una caja que tiene una masa de 30 kilogramos, aquí están 30 kilogramos, es arrastrada 5 metros, este es el desplazamiento, la distancia, sobre un suelo horizontal, con rapidez constante y mediante una fuerza horizontal también constante. Si el coeficiente de fricción cinética μ sub c es 0,22, entonces, ¿cuánto vale la fuerza que arrastra la caja? Entonces vamos a considerar aquí en la solución algunos aspectos que son muy importantes. Si yo solamente actuara con esta fuerza F, entonces el sistema
se desplazaría en forma acelerada. Pero el problema dice que se mueve con rapidez constante. Quiere decir que debe haber una fuerza que se oponga a esta, de tal manera que la suma de esas dos fuerzas me dé cero. Y al ser fuerza cero, entonces está ahí siendo aplicada la primera ley de Newton, que dice que cuando la fuerza neta es cero, el cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante, como en este caso. Esta fuerza va a ayudar al movimiento. Esta fuerza de rozamiento se opondrá al movimiento. Esta hará un trabajo positivo y esta hará un trabajo negativo. Como no hay aceleración y la fuerza neta es cero, entonces el trabajo total es cero. Aquí lo escribo. Ahora, de acuerdo al teorema del trabajo y la energía cinética, no habrá cambio en la energía cinética del movimiento. ¿Por qué? Pues porque la velocidad o rapidez se mantiene constante, como aquí nos dice. El trabajo será cero, pero el trabajo estará conformado por la fuerza aplicada y por la fuerza resistiva. La fuerza aplicada va en la dirección del desplazamiento, o sea que esta produce un trabajo positivo. La fuerza resistiva o de rozamiento se opondrá al movimiento, miren el sentido. Por lo tanto, ella dará un trabajo negativo. Como el trabajo neto es cero, como aquí lo dice, quiere decir que este es igual a este. Si yo escribo aquí, por ejemplo, yo escribo por acá, que esto es cero, pues obviamente paso este aquí a la derecha y entonces me quedará que el trabajo positivo tendrá la misma magnitud que el trabajo negativo. Por eso, pongo la expresión que me permite hallar trabajo. No olviden que trabajo es simplemente, por acá lo escribo, trabajo siempre va a ser fuerza por su desplazamiento. Fuerza por desplazamiento debe ser igual a fuerza de rozamiento, que es la fuerza que aquí ofrece la superficie, la fuerza disipativa. Y ambas fuerzas tienen el mismo desplazamiento, por lo tanto D y D se me van a cancelar porque el desplazamiento sobre el cual actúa esta fuerza va a ser igual al desplazamiento sobre el cual actúa la fuerza opuesta. Por lo tanto, la fuerza aplicada debe ser igual en magnitud a la fuerza de rozamiento. Al escribir la expresión fuerza de rozamiento, como la conocemos por dinámica, que es μ por la fuerza normal, aquí se hace el diagrama de cuerpo libre, este es el peso, esta es la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, la normal es igual al peso por magnitud, o sea, estas dos fuerzas se van a eliminar, se van a contrarrestar. Esta fuerza es igual a esta en magnitud, entonces μ por la normal es igual al peso. Entonces tengo aquí que la fuerza, esta expresión, está acá, va a ser igual a la fuerza de rozamiento, o sea, esta también será μ por la masa por la gravedad. Y ya tengo esta fuerza aplicada. Simplemente es aplicar la información que da el problema. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que la fuerza será igual a 0,22 por la masa que es 30 kilogramos, aquí está, por la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Al hacer esta multiplicación en la calculadora me dará un resultado de 64,68 newtons de fuerza. Y esa es la fuerza que aparece aquí. Y también esta fuerza va a ser igual a la fuerza de rozamiento, pero esta actuará en el sentido del desplazamiento y esta actuará en sentido contrario al desplazamiento, produciendo un trabajo negativo que sumado al positivo se anula y quedará un trabajo total igual a cero, ya que no hay cambio de energía cinética. O sea, cuando la velocidad se mantiene constante, el trabajo total será cero. Eso para este ejercicio. En el siguiente dice, ¿qué pasaría si ahora la fuerza no actúa horizontalmente, sino la fuerza ahora actúa formando un ángulo de 30 grados con la dirección en que se desplaza la caja? Entonces, en ese caso, va a ser algo así.
será algo así. O sea, tenemos nuestra cajita, voy a colocarla por aquí, de 30 kilogramos y la fuerza va a actuar en forma inclinada, esta fuerza. Y esta fuerza será una fuerza que va a actuar con un ángulo de 30 grados de acuerdo a lo que está formando aquí. Entonces, cuando eso ocurre, esta fuerza no toda hace trabajo. Hará trabajo la fuerza que va a actuar en el sentido del desplazamiento. Será esta. Acá. Estoy enseñando aquí en amarillo. Y habrá una fuerza perpendicular al desplazamiento. Esta fuerza que pongo aquí en amarillo, esta fuerza, esta es la que realmente va a hacer trabajo. Esta es la que realmente hace trabajo. Y entonces, esa fuerza vale fuerza por el coseno del ángulo. De ahí que simplemente sería la fuerza que tengo acá, que calculé previamente, 64.68 newtons, multiplicado por D, que es 5 metros, por el coseno del ángulo que forma ella. Aquí el problema me informa que es 30 grados. Multiplico entonces, sería trabajo igual F por D por el coseno. Trabajo será igual a 64.68 newtons por 5 metros por el coseno de 30 grados. Esta operación me arroja el resultado de 280 julios, porque es la unidad del trabajo. Noten lo siguiente, que esta fuerza produce ese trabajo positivo. La fuerza de rozamiento va a producir un trabajo también de 280 julios, pero será un trabajo negativo, o sea, un trabajo disipativo. ¿Por qué? Porque este problema está vinculado con el anterior y se supone que el cuerpo se mueve con velocidad constante. Este es el trabajo positivo, repito, que va a tener igual valor que el trabajo resistivo de la fuerza de rozamiento, que sería negativo. Obviamente el trabajo neto también sería cero. Eso para ese ejercicio. Si continuamos, ahora este ejercicio tiene acá un concepto adicional, y es que dice que se levanta una carga de 100 kilogramos, y ahí la masa, aquí está la masa, una altura de 20 metros, es una distancia, y aquí ya interviene el tiempo, se tardan 30 segundos, aquí está. Determine la potencia desarrollada en watts y en caballos de fuerza. Entonces, la potencia es el trabajo dividido entre el tiempo, es la rapidez con la cual se hace un trabajo, o sea, la relación que hay entre el trabajo y el tiempo que se invierte en hacer dicho trabajo. Pero trabajo es fuerza por distancia. Pero también, recuerden que aquí la fuerza es una fuerza para levantar una altura, o sea que la fuerza es igual al peso que se levanta. Fuerza es peso y peso se calcula como masa por gravedad por altura. En síntesis, la potencia me quedaría, si yo reemplazo este trabajo aquí en esta expresión, yendo a este lugar, va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura sobre el tiempo. Entonces, nuevamente aquí sustituyo o reemplazo la información que da el problema. 100 kilogramos, gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado, y la altura o distancia vertical de 20 metros, todo dividido entre 30 segundos. Al hacer esta operación me arrojará kilogramos, metros cuadrados, segundos cuadrados sobre segundo. Esto no voy a hacer aquí la simplificación. Como ya tengo unidades homogéneas, estoy trabajando en el sistema internacional, me dará la información de que la potencia es de 653.33 vatios de potencia. Aquí se escribe, lo he encerrado aquí en un corchete W para que no confundamos esta W con el símbolo de trabajo o con el símbolo de peso. Entonces lo pongo aquí en un corchete. Pero el problema también es que lo convierta a caballos de fuerza. Hay una equivalencia que es bueno tenerla presente, y es que un caballo de fuerza se escribe así, caballo de fuerza, equivale a
746 watts o vatios. Es simplemente hacer una conversión. Al hacer aquí la conversión, esto me va a dar 653.33 multiplico por un caballo de fuerza que equivale a 746 vatios, simplifico vatios con vatios y me dará una potencia en otra unidad que se llama caballo de fuerza de 0,88 caballos de fuerza, horsepower, que es el símbolo de la potencia en el sistema inglés. En el problema siguiente dice calcula la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 800 joules o julios, que es lo mismo, tarda 6 segundos en levantar un peso de 700 newtons. Nuevamente, la información es que el trabajo es de 800 julios, aquí aparece, tiempo que tarda 6 segundos y la expresión sencilla es que la potencia es la relación que hay entre trabajo y tiempo, dividimos el trabajo entre el tiempo, pues divido este entre este y me va a dar un valor de 133.33 watts o vatios. Watts en inglés o vatios. Pero se acostumbra a colocar una W. Y hago una salvedad para que no confundan las unidades. Escucha, es que para el peso, para el peso, eso lo hace por acá una salvedad. El peso aquí en la física, el peso usa como símbolo también la W, que es masa por gravedad. También el trabajo usa W. Me gusta escribirlo en mayúscula. Y la unidad de la potencia usa también la W. ¿Por qué? Pues por el inglés, que peso es weight. Aquí porque el trabajo en inglés es work. Y aquí la potencia W en honor a James Watt. Entonces, para que no confundan, W, según el contexto aquí, en minúscula, es el peso. Recuerden que W es masa por gravedad. Trabajo, por definición, es fuerza por la distancia. Y aquí esta W hace alusión es al señor James Watt. Pero en español sería el vatio. Por si acaso esto causa algo de confusión en la simbología. Pero hago esta explicación para que esto quede perfectamente claro. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice: ¿a qué altura se puede elevar una masa de 90 kilogramos en 5 segundos usando un motor de 250 watts o vatios de potencia? Entonces, planteando este problema, tenemos lo siguiente: la altura, que es la incógnita, la masa, que es 90 kilogramos, el tiempo, que son 5 segundos, y la potencia de 250 watts. Fíjense, aquí está la unidad. La expresión matemática es que la potencia es el trabajo dividido entre el tiempo, pero aquí el trabajo es para levantar un cuerpo. Cuando eso ocurre, el trabajo va a ser igual al peso, que es mg, por la distancia, en este caso es una altura. Entonces reemplazo esta expresión de trabajo, que es mgh, acá. Me quedaría entonces P igual a mgh sobre T. Y de aquí, como quiero saber es la altura, que la altura es la incógnita, entonces este tiempo lo envío aquí a multiplicar, esta masa que aquí dividiendo y la gravedad también quedaría dividiendo. Aquí aparece. Finalmente lo que debo hacer es reemplazar datos. P 250, T 5 segundos, masa 90 kilogramos y gravedad 9,8. No pongo aquí las unidades porque ya me he asegurado de que el sistema de unidades sea homogéneo. Al hacer la operación matemática, esto me va a dar 1,42 metros. Y aquí estaría la solución
de este ejercicio. El siguiente ejercicio tiene que ver con un aspecto que también es muy importante y es en cuanto a la conservación de la energía. El problema dice, un bloque de 6 kilogramos, aquí está la masa, inicialmente en reposo, velocidad inicial 0, es alado hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal por una fuerza también horizontal constante de 12 newtons. Aquí está la fuerza, 12 newtons. Y dice, calcula la velocidad del bloque después que se ha movido 3 metros. Aquí está la distancia. Noten que solamente hay una fuerza. Se supone que no hay fricción. Entonces, esta fuerza va a producir un trabajo, porque esa fuerza está siendo aplicada a lo largo de una distancia, un desplazamiento. Pero por el teorema, esto es un teorema que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética. El problema me está diciendo que yo puedo vincular el trabajo que yo realizo con el cambio de energía cinética del cuerpo. Y un cambio siempre es el valor final menos el valor inicial. Y trabajo es fuerza por distancia. La expresión para energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esta es la expresión matemática o la fórmula para hallar una energía cinética de cualquier cuerpo. Al reemplazar tengo trabajo, que es esta expresión que tengo aquí a la izquierda. Trabajo sería fuerza por distancia. Será igual. A la energía cinética final sería la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 menos energía cinética inicial, masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. ¿Por qué aquí aparece un 0? Porque aquí el problema dice que parte del reposo, inicialmente en reposo, o sea que originalmente la velocidad era 0, por lo tanto la energía cinética inicial para el cuerpo de este problema es 0. Observen que aquí me quedaría entonces fuerza, desplazamiento, masa, velocidad final y aquí una constante que es 2. Ya con esta información ya puedo conocer la velocidad del bloque después que se ha movido esta distancia 3 metros. Simplemente entonces este 2 pasaría aquí a multiplicar, quedaría 2fd, la masa quedaría aquí dividiendo. Pero como aquí tengo la velocidad final al cuadrado y la pregunta es la velocidad final, pues debo extraer la raíz cuadrada de esta expresión que aquí está. Luego voy a sustituir ya la parte numérica. Sería 2, que aparece aquí, la fuerza que es 12 newtons, aquí la escribo, desplazamiento o distancia 3, listo, sobre la masa que son 6 kilogramos. Al hacer esta operación me arrojará un resultado de 3,46 metros por segundo y sería esta la respuesta a esta parte del ejercicio. Dice, porque no hay fricción. Como se vio en un problema anterior, ahora dice, hay rozamiento cinético, o sea, hay un trabajo negativo. ¿Y quién lo hace? La fuerza que se opone al movimiento, o sea, una fuerza de rozamiento. Por lo tanto, el trabajo total ya será el efecto de la fuerza aplicada menos la fuerza resistiva debido al contacto, al rozamiento. Aquí aparece trabajo igual fuerza por desplazamiento menos la fuerza de rozamiento por desplazamiento. Y voy a reemplazar la fuerza de rozamiento. No olviden que la fuerza de rozamiento, de acuerdo a lo que se vio en leyes de Newton, la fuerza de rozamiento siempre, para escribirlo por aquí, la fuerza de rozamiento va a ser igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Cuando esto está actuando en superficies horizontales, esto se puede escribir como el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad, porque la normal será igual al peso en superficies horizontales. Por eso esa expresión aparece acá. Aquí he factorizado D. Y ese trabajo debe ser igual al cambio de energía cinética de acuerdo al teorema de trabajo y energía cinética. Y no olviden otra vez que la energía cinética cambia y se calcula ese cambio como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero el problema que parte de aquí está diciendo que esto arranca inicialmente en reposo. O sea, otra vez la velocidad inicial va a ser 0. Entonces simplemente ahora lo que voy a hacer es
como dice en la parte de arriba, este 2 pasa aquí a multiplicar, esta masa pasa a dividir a lo que está aquí a este lado. Vuelvo y juega, hago la sustitución, el reemplazo. ¿Y qué obtengo? Lo que obtengo es que fuerza menos mu por la masa por la gravedad, paréntesis, el 2 y d sobre m. Se reemplaza 12, 2, paréntesis 12 menos 0,15, que es el coeficiente cinético de rozamiento, por la masa que es 6, por la gravedad que es 9,8, esto se multiplica por 3, dividido entre 6. Fíjense que simplemente si comparamos esta expresión, esta con esta, simplemente es que le estamos agregando ahora sí el efecto de la fuerza de rozamiento. Aquí no lo había, pero aquí sí lo hay. Entonces la fuerza ahora se va a disminuir. Y la fuerza al hacer este procedimiento, este cálculo, nos da un resultado de 1,78 metros por segundo. Y sería entonces el, el valor que estamos calculando en la parte B cuando hay coeficiente de rozamiento claro. Debería ser así porque ya la fricción impide que la velocidad aumente. Porque ya la fuerza neta no es la que estaba aquí arriba. Ya la fuerza neta no es de 12, sino es un valor menor a 12. Ese valor se disminuye por efecto de la fuerza de rozamiento. Y así se resuelve dicho problema. Ahora, vamos a mirar este otro ejercicio. Dice, un levantador de pesas alza una barra con un peso de 150 libras a una altura de 6.5 pies. Ft es pies. Bueno, este problema está planteado en el sistema inglés. Por ello hay que usar unas equivalencias. Aquí las escribo. Una libra es 0,454 kilogramos y un pie, se escribe Ft, es 0,3048 metros. Pregunta, ¿cuál es el trabajo realizado? ¿Cuál es la energía potencial gravitacional de la barra en la altura máxima? ¿Y cuánto vale en el piso? Entonces comencemos. Hacemos primero las conversiones. Entonces esta masa de 150 libras, al aplicarle este factor de conversión, me va a dar 68.1 kilogramos. La altura que está aquí en pies, al convertirla a metros, me va a dar a 1.98 metros. Listo. El trabajo nuevamente es fuerza por distancia, pero aquí la fuerza es el peso y el peso es masa por gravedad. Y la distancia aquí es la altura. Entonces simplemente lo que voy a hacer es la multiplicación masa, gravedad, altura. Y eso me va a dar 1321.41 julios de trabajo. Ahora, este trabajo, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en energía potencial gravitacional porque se elevó una altura, una masa. Y la energía potencial gravitacional se calcula precisamente masa por gravedad por altura. Hicimos una conversión de trabajo en energía potencial. Eso es muy similar a lo siguiente. Es muy similar a lo siguiente. Para que no solamente sea un problema, sino sea también la comprensión de la parte física. Si yo obtengo aquí un objeto y ese objeto está, por ejemplo, aquí a un nivel 0, por acá, a un nivel 0, y dicho objeto pasa a un nivel que está a cierta altura h con respecto al 0, entonces para elevarlo debo aplicar una fuerza F, y fuerza por desplazamiento es trabajo, pero a su vez desde este punto el objeto acumuló lo que se llama energía potencial gravitacional, que es m por g por h. O sea que todo el trabajo se convirtió en energía potencial y esa energía está aquí latente, está aquí disponible para convertirse en movimiento si este cuerpo, pues a él se le permite que descienda, que caiga. Por eso aquí la energía potencial equivale a el trabajo que se hizo para elevar este objeto de
150 libras a esta altura. Y aquí tengo. En el piso, pues el piso es el punto de referencia, la altura es 0, pues m por g por h, pues será simplemente masa por gravedad por 0, o sea que me dará 0. O sea, la energía potencial en el nivel de referencia va a ser 0. La energía potencial va a depender de la posición a la cual esté ubicado un objeto sobre el cual se le haya efectuado un trabajo. Vamos al siguiente ejercicio que dice un objeto, se me pasa un poquito, ahí está. Dice un objeto que se encuentra inicialmente en el suelo, energía potencial 0, inicialmente, sale disparado, aquí está el esquema, con una velocidad inicial de 15 metros por segundo y va hacia arriba, esta velocidad inicial. Pues el cuerpo va a subir y va a subir, frenándose cada vez más por efecto de la gravedad que él es adversa, y entonces va a llegar a un punto de máxima altura. En este punto el cuerpo va perdiendo velocidad hasta que instantáneamente su velocidad final va a ser 0 y ahí ha adquirido energía potencial gravitacional que es igual a m por g por h. Entonces hay un teorema, un principio de conservación que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo pasa de una forma a otra. Por ello, entonces tenemos que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Aquí lo escribo. O antes igual a después. Es lo mismo, ¿no? Es decir que inicial, final, antes, después. La energía mecánica está conformada de dos tipos de energía. Energía cinética y energía potencial. O sea, aquí la energía mecánica inicial será la energía cinética inicial más la energía potencial inicial. La suma de estas dos energías debe ser igual a la suma de las dos energías cinética y potencial finales o después. O sea, lo que hay antes es igual a lo que hay después. Aquí representado por las dos energías cinética y potencial y aquí también. Pero de acuerdo a este esquema, la energía potencial inicial va a ser 0. O sea que este término se anula, es 0. Y aquí la energía cinética final será 0. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene velocidad final 0. ¿Qué está diciendo este ejercicio? Pues que toda la energía cinética con la que aquí inició, esa energía se va a convertir en valor, su valor, en energía potencial gravitacional en este punto. Será esta energía inicial, será aquí. Por lo tanto, al reemplazar, noten que escribo la expresión para la energía, sería masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Y energía potencial final sería masa por gravedad por altura máxima. Las masas se me van a cancelar porque ambas multiplican. O sea que ese problema no requiere conocer las masas, noten. Porque igual se van a cancelar. Por eso el problema no lo informa. Pero si el problema las informara, igual se cancelarían. Y entonces voy aquí a hallar la altura máxima. Entonces, ¿qué hago? Esta gravedad pasaría aquí a dividir. Que aquí lo escribo. Simplemente reemplazo velocidad inicial al cuadrado. Sería 15 al cuadrado. Sobre el doble de la gravedad. 2 por 9,8. Y repito, como ya están las unidades establecidas homogéneamente, entonces aquí la altura me tiene que dar en metros. Entonces 15 al cuadrado dividido entre este valor dará 11.48 metros. Y así queda resuelto este problema y sabremos la altura máxima a la cual logrará moverse este objeto. El punto 4, que aparece acá, bueno, es el punto que está enumerado como 4, eso hace parte de la guía. Es un punto bastante completo y también tiene que ver con la conservación de la energía. Dice, una esfera de cerámica rueda sobre una superficie o plataforma horizontal de 3 metros de altura. El problema está acá, con este gráfico. Con rapidez constante se mueve. Y esta rapidez es de 4 metros por segundo. Note que aquí es energía cinética antes, ¿no? Esta partícula tiene energía antes. Está conformada por una altura, que está representada por la potencial, más una velocidad, que está representada por su energía cinética. Y lo escribo aquí con el subíndice antes.
Dice, a 3.5 metros de ese borde hay una alfombra y se sabe que la esfera se romperá si golpea el piso con una velocidad mayor a 7 metros por segundo. Ese es el límite de velocidad que soportaría de impacto si es en el piso. Ahora, si golpea la alfombra con una velocidad mayor a 8 metros por segundo, también se va a romper. O sea, aquí tenemos dos límites. O sea, y el límite superior pues sería 8 metros por segundo. La energía que tengo aquí antes es igual a la que tengo después. Noten lo siguiente, que aquí en este punto, esta partícula tiene tanto cinética como potencial. ¿Por qué razón? Porque tiene movimiento y tiene altura. En esta región donde golpee, o sea, posteriormente o después, no tendrá energía potencial porque la posición será el piso y el nivel de referencia es el piso, que es cero, o sea que esta energía aquí sería cero. O sea que la suma de esas dos energías numéricamente va a ser igual a la energía cinética final. Eso explicando lo que está ocurriendo aquí. Pero vayamos a la pregunta A. Dice, ¿cuál es la energía potencial de la esfera antes de caer a la mesa? Esta. Está aquí. Entonces, esta partícula está a cierta altura. Entonces, ¿cómo se calcula la energía potencial? Facilito. Masa por gravedad por altura. Masa por 9,8 por 3. El problema no está informando la masa en ninguna parte. Así que esta masa voy a dejarla indicada. M. Aquí me daría 3 por 9,8. Esto me da 29,4 M en julios. Solo me faltaría conocer M y sabríamos el valor numérico completo de la energía potencial antes aquí. Pero como el problema no informa la masa, queda indicada M como la que relaciona la masa de dicho objeto. Luego dice, ¿cuál es la energía cinética de la esfera al caer al suelo? Entonces aquí, energía antes igual a energía después. Y acabo de decirlo. Antes tiene tanto la cinética como la potencial. Aquí está. Masa por velocidad antes al cuadrado sobre 2 más masa por la gravedad por altura. Eso es antes. Y cuando cae aquí, cuando golpea ya sea en el piso o en la alfombra, solo en este punto tiene es energía cinética después. Entonces voy a reemplazar. Voy a reemplazar. La masa no la conozco, la voy a indicar. La velocidad antes, por aquí está, que es 4. Quería 4 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado sobre 2, esto es 16 sobre 2, me da 8, que aquí aparece. Y esta que está aquí antes, ya se calculó previamente, que es 29,4 M. Está aquí. Sumo estas dos y me da la energía cinética después, que me queda en este caso otra vez en función de la masa, ya que la masa aquí es desconocida. Sería esta la energía cinética al caer al suelo. Pero viene otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad de la esfera al caer al piso? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esta energía cinética después, que es 37,4 por la masa, tiene una expresión matemática que es m velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces reemplazo por su expresión matemática. Me quedaría 37,4 m. Aquí no son metros. Aquí son simplemente multiplicado por la masa. Debe ser igual a la masa por la velocidad después o final al cuadrado sobre 2. Entonces, como la masa multiplica tanto esta expresión como esta expresión, yo las puedo eliminar. Y note que aquí este problema va a ser independiente de la masa porque la masa aquí no se requiere porque se cancelará. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo envío aquí a multiplicar. 2 por 37,4 y la velocidad será la raíz cuadrada de este resultado, que sería 8,64 metros por segundo. O sea que cuando caiga en un punto sobre este piso, ya sea piso sin alfombra o con alfombra, va a caer con 8,64 metros por segundo. ¿Y cuál es la condición? Recordémosla, que si llega el piso a más de 7 metros por segundo, se va a partir o se va a romper. Y si golpea la alfombra a 8 metros por segundo, también se va a romper.
Y el resultado numérico nos dio que es ¿cuánto? 8.64, o sea, se pasó el límite superior que era 8. Por lo tanto, la pregunta dice, ¿se rompe la esfera? Claro que se rompe, porque ya sea que golpee el piso o la alfombra, lo hará a 8.64 metros por segundo y va a sobrepasar el límite que es 7 metros por segundo en el piso y el de la alfombra. O sea que la respuesta es que la esfera se va a romper. Aquí lo escribo. Se rompe ya que la velocidad después o final es mayor que la velocidad máxima. Y la velocidad máxima, que es la velocidad límite, que es de 8 metros por segundo, la velocidad que obtuvimos fue de 8.64 metros por segundo. Entonces, de esta manera, he tratado de explicar una buena cantidad de problemas que están propuestos en la guía. No se resolvieron todas, pero ahí están algunas. Entonces ya ustedes podrán revisar estos ejercicios, podrán estudiarlos y espero que esto sea de mucha ayuda para todos ustedes.